Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este nuevo día, en este nueva reunión, nuevo culto que estamos unidos en familia, Señor, para alabarte, para adorarte, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú nos hiciste tus hijos amados, Señor. Gracias porque Jesucristo vino, Señor, a abrir ese camino tan necesario para esta humanidad que estaba perdida, Señor. Gracias porque tú nos diste vida aún, dice tu palabra, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias te damos, papito lindo, por todo lo que tú estás haciendo y obrando en nuestras vidas. Que en este día, Señor, hemos venido para exaltar tu nombre, para aprender y recibir la enseñanza que tu Espíritu Santo tiene para nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor. Úsame conforme a tu plan, conforme al propósito que tú tienes para este día, para la iglesia que tú estás levantando, Señor. Porque creemos de que tú vas a hacer y vas a obrar tu buena y perfecta voluntad. Gracias te doy, mi Dios. A ti sea toda gloria y honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Qué bueno es poder pasar un tiempo de alabanza y adoración al Señor. Creemos de que la palabra del Señor no solamente nos instruye a que nosotros podamos conocer a Dios, sino que nos lleva a la misma presencia de Dios. Creo que aquellos que hemos conocido al Señor, aquellos que hemos nacido de nuevo, como Jesús lo estaba explicando en los textos que estamos aprendiendo, nos lleva cada vez a que conozcamos mejor a Jesús. A veces no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo hace su obra perfecta en nuestras vidas a medida que nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros su buena y perfecta voluntad. La Biblia dice que aunque tú no puedas verlo, el Señor está obrando en ti, porque Dios no se mueve en lo natural, Dios no se mueve en lo material, Dios se mueve en el ambiente espiritual. Ahí es donde Él hace todas las cosas buenas para ti y luego lo trae a lo natural, lo trae a lo material, lo hace tangible, lo hace que tú puedas ver, tocar, oler, mirar. Y a veces no nos damos cuenta lo mucho, digamos, lo constante que Dios está obrando en nuestras vidas. Y a través del Evangelio de Juan, lo que estamos compartiendo cada domingo, estamos aprendiendo el punto clave de que todo ser humano debe de entender quién es Jesús en nuestras vidas. Porque a medida que nosotros nos damos cuenta que Jesús es el Cristo, vas a darte cuenta que tu relación con Él no es cualquier relación. Es una relación que te lleva a un nivel más alto. Y lo que hemos estado leyendo dentro del contexto del Evangelio de Juan, porque es importante que leamos la Biblia dentro del contexto para entender hacia dónde nos está guiando Juan. Juan ha ido revelando poco a poco a este Mesías esperado por el pueblo de Israel. Amén. Hasta ahorita hemos visto Dios tratando con judíos, refiriéndose a judíos, hablando al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Amén. Él que como judío también vino justamente a salvar a su nación. Pero ya estábamos viendo algunos puntos muy importantes cuando Juan el Bautista estaba anunciando acerca de su venida, ¿no? Y decía quién era él, quién era Jesús. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan estaba anunciando que este Mesías no solamente venía para el pueblo de Israel, sino que este Mesías estaba extendiendo su señorío y su reinado hacia todo el mundo. Y Jesús empieza a hablar y a hacer las primeras cosas, obviamente dentro del contexto judío. Pero hablando a Nicodemo, acuérdense que Nicodemo era un maestro de la ley, un conocedor de la ley de Dios, un fariseo que era muy celoso de cumplir y de entender todo lo que dice la Escritura. Jesús le va a empezar a hablar ahora un punto muy importante que como hijos de Dios nosotros tal vez lo hemos recitado 1000 veces y tal vez lo sabemos de memoria, de repente es el primer verso que usted aprendió en la Biblia. Pero quiero que entienda el contexto, cómo Jesús va a empezar a manifestarse, primeramente a los suyos, luego a su pueblo, y ahora se va a empezar a manifestar para que todo el mundo pueda recibir, alcanzar esta nueva vida que él venía a ofrecer. Amén. Esta nueva naturaleza, la cual él le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo decía, ¿cómo es eso? Yo soy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacerse eso, Señor? Es algo imposible. Porque, amados hermanos, hay muchas cosas que para nosotros como seres humanos es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Para nuestro Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Y necesitamos, amados hermanos, entender que nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Aun cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestras madres, el Señor ya estaba pensando en el plan y propósito que tenía para nosotros. La Biblia dice que nosotros hemos sido
designados como hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Imagínense hasta dónde va Dios, la eternidad. Y por eso que terminamos la semana pasada con el versículo 15, ¿qué le dijo, no? Que a todo aquel que en él crea, ¿no? No va a morir, sino que va a tener vida eterna. Nuevamente, Dios te manda que tú existes desde la eternidad, pasas un tiempo presente en esta tierra, pero tu existencia es hacia la eternidad, vida eterna con él. Amén. Y Jesús le habló a Nicodemo para que él pudiera entender en términos naturales y lo que él ya había leído en las escrituras respecto a que él iba a ser obviamente levantado en una cruz, ¿no? Como un sacrificio perfecto. Y es más, le dijo, en la analogía de lo que pasó con Moisés cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y se había rebelado contra Dios y vinieron serpientes y empezaron a picarlos y todos los que eran picados morían. Y él dijo, levantó un asta, ¿no? Con una serpiente de bronce y todo aquel que miraba esa serpiente se sanaba. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, decía. ¿Se acuerdan? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Hasta allí Nicodemo estaba ya un poco confundido o tal vez como un poco diciendo, Señor, tanto tiempo yo he estudiado las escrituras y no entendía el plan de Dios para la vida de la humanidad. Tanto tiempo yo he estado estudiando las escrituras, tanto tiempo yo he sido un vigilante que se cumpla todo lo que dice la escritura, pero básicamente todo era un afán, una religión, un deseo del hombre de tratar de agradar a Dios. Pero Jesús le lleva a un punto donde el ser humano tiene que empezar a tomar una decisión. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de este término, de este punto tan importante en el cual nosotros vamos a darnos cuenta cómo el Señor cree que nosotros reconozcamos que Jesús es el Cristo. Pero acá hay un punto más que vamos a entender hoy día. Vamos a hablar acerca de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. Si usted lo tiene en su Biblia, me gustaría que me acompañara para poder leer todos juntos y poder entender lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este día. Amén. ¿Cuántos están listos? Si hemos llegado, vamos a leerlo juntos. Como dije hace un momento, muchos de ustedes se lo saben de memoria. Juan 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven? Esa es la continuación. Acuérdense que Jesús no se fue a otro lugar, Jesús no salió, no fue el día siguiente, fue en el mismo contexto que le estaba hablando a Nicodemo. Aquel hombre que le dijo, tú no conoces nada del reino de Dios, no has visto nada aún si es que no has nacido de nuevo. Porque si tú naces de nuevo vas a poder entender las cosas de Dios. Si tú naces de nuevo vas a poder darte cuenta que Dios realmente está haciendo una obra maravillosa en el ser humano, que el hombre, el ser humano, la religión no lo puede entender. Aún así Nicodemo seguía sin entender. Y tal vez muchos de nosotros hemos estado en la iglesia mucho tiempo, tal vez hemos leído en casa las escrituras, tal vez hemos escuchado acerca de Dios, pero aún no podemos ver realmente el reino de Dios, porque no lo entendemos. Jesús, versículo tras versículo, texto tras texto, le iba diciendo, le iba mostrando a Nicodemo en las escrituras lo que la escritura decía acerca de él, lo que decía acerca de este suceso que él estaba comentando del nuevo nacimiento. Le decía claramente que el ser humano necesita nacer de nuevo, necesita quitar, de permitir que Dios le quite ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne para que el Espíritu venga a morar en ese lugar. Nicodemo no lo entendía. Nicodemo aún seguía como que, no sé, no puedo ver la revelación en la escritura. Pero Jesús viene a explicarle más detalles. Habla acerca de su crucifixión, el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Recuerden que Jesús vino a la tierra, no vino pues simplemente a establecer una nueva creencia, una nueva fe, una nueva cultura, no. Él vino a mostrarle el camino al Padre. Él vino a mostrar el plan de salvación para que todo el mundo se salve. Y acá le da el primer punto a Nicodemo en el verso 15 cuando le dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, ¿no? Haciendo referencia a su crucifixión para que todo aquel que en él crea, o sea, toda aquella persona que crea la obra que Jesucristo hizo en la cruz,
la obra perfecta que Él terminó de hacer en la cruz, pudiera ser salvo, pudiera vivir eternamente. Y Jesús, luego de explicarle ese punto, ahora le va a hablar de un tema muy importante, que tal vez Nicodemo como que va a tratar de hilvanarlo para entenderlo. Y el mayor deseo de Dios para cada uno de nosotros es que entendamos exactamente qué es lo que Jesús quiere. Pero Jesús vino, vamos a saber para qué. Jesús vino para darnos vida eterna. Jesús no vino, amados hermanos, simplemente para sanarte una enfermedad. Jesús no vino para solucionar tu problema. Jesús no vino simplemente para que estés tranquilito, para que todo esté paz y tranquilidad. Jesús no vino a solucionarte tus problemas. Jesús vino para darte vida eterna. En pocas palabras, Jesús vino para que tú tengas una comunión permanente con Él. Es por eso que Él entregó su vida. Por eso que todo aquel que cree en Él será salvo. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en Él? Unos cuantos nada más, ¿verdad? ¿Cuántos hemos creído en Él? Amén. Los que están despiertos digan amén, o los que están durmiendo. La palabra, amados hermanos, Jesús, explicándole a Nicodemo, le va a decir ahora, ya Nicodemo, ¿te das cuenta cuál es el proceso que he venido yo a establecer en esta tierra? Un nuevo nacimiento, donde el Espíritu Santo va a morar en ti, para que tú entiendas que todo esto va a suceder porque yo voy a ser levantado, puesto en una cruz para cubrir o para pagar el pecado de toda la humanidad. Y todo aquel que crea en este acto que voy a hacer yo va a ser salvo. Y Nicodemo aún seguía dando vueltas, sí, pero la escritura dice, la ley, que esto, que lo otro. Imagino que él debería estar pensando en su mente, ¿cómo será esto? Y Jesús va a introducir acá una palabra tan importante que el ser humano recién va a poder entender cuál era el corazón o el mensaje real de Dios. Y le va a explicar a Nicodemo para que él pueda darse cuenta que la ley es buena, pero si tú a esta ley le quitas la esencia de Dios, simplemente es letra muerta, es letra que te condena, es letra que busca justicia por su propia cuenta, por su propio entendimiento, mas no da lugar a Dios. ¿Y qué característica va a hablar Jesús de Dios? Es la característica más sublime de lo que la Biblia misma dice, quién es realmente Dios. Y vamos a leer ese texto en Juan 3, 16 al 18. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, Dios a veces tiene un pésimo concepto de Dios. Aún dentro de la iglesia vemos a un Dios tal vez no como lo que la Biblia lo refleja. Acuérdense que Jesús le estaba hablando a Nicodemo, un hombre religioso, un hombre que conocía la ley de Dios, pero no conocía a Dios. Era un hombre que estaba en la iglesia, que era celoso del cumplimiento, tal vez mucho más que nosotros. La Biblia dice que un fariseo era la persona tal vez que cumplía todos los requerimientos de acuerdo a la ley para que pueda estar en el cielo, pero aún no conocía a Dios, aún no entendía quién era Dios. Por eso que Jesús le viene a hablar y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Nicodemo, ya te he explicado muchos puntos interesantes, pero ahora quiero que entiendas esto. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Cuando hablamos de la palabra porque de tal manera, habla acerca de una intensidad. ¿Qué tal fervor? ¿Qué tal pasión? ¿Qué tal anhelo tenía Dios por la creación, por este mundo? Que él dice que él, dice, por de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado su Hijo unigénito. Hermanos, cuando usted ama a alguien, póngase en esta situación, fíjese. Si usted ama a una persona, ¿qué haría por esa persona? Algunos hasta darían su propia vida por una persona X. He visto situaciones muy difíciles donde padres donan sus órganos por el fin de salvar a sus hijos, ¿no? Padres que trabajan de sol a sol para poder estar, ¿qué cosa? Suplir para la casa a fin de que sus hijos puedan estar bien. Cuando uno ama a alguien, da lo mejor que tienes y no te importa el precio, no te importa el costo, porque lo amas de verdad.
Y esa es la manera como Dios nos amó a nosotros. Y acuérdense que estamos en una condición donde el mundo estaba en pecado. La Biblia dice claramente que aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Dios entregó a Jesucristo para que muera por nosotros en la cruz. En este verso dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Acuérdate que Dios no te vino a dar cualquier cosa. Dios no te vino a dar un ángel o un arcángel o te vino a suplir todas tus necesidades. No. Acá no dice porque de tal manera te amó tanto que Él te dio todo lo que querías. No. Él te dio parte de sí mismo. Acuérdense que Juan está hablando acerca de quién es Jesús, quién es este Hijo de Dios, quién es el unigénito. Es el Cristo, es el Mesías, es aquel, digamos, líder o aquella persona que ellos esperaban que venga para librarlos de la esclavitud. Pero Juan escribe acá diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y le ha dado con un propósito, dice, para que todo aquel que en él cree, que dice, no se pierda. Y aquí vamos a entender algo muy importante. Acuérdense que Jesús, mucha gente creía en él, ¿se acuerdan que creían en él? ¿Por qué creían en él? Los últimos versículos del capítulo 2 estábamos hablando, los que creían en él, ¿por qué? Por las señales que hacían. El mismo Nicodemo llegó a Jesús, ¿por qué? Señor, porque las señales que tú haces, porque Dios está contigo. Y muchas veces nosotros estamos con Dios o creemos en Él porque Él está de mi lado, porque Él está ayudándome, porque Él me está dando esto, Él me está dando lo otro. Y por eso estoy agradecido. Y como estoy agradecido, entonces yo creo en Él. Pero ¿cuántos de nosotros nos acordamos en la Biblia la historia de Job? ¿Se acuerdan de Job? Job era un hombre que era muy adinerado, tenía una excelente familia, tenía ganados, tenía tierra de cultivo, era un hombre muy millonario. Y el diablo simplemente dijo, ah, claro, él te alaba, él te adora porque tú le das todo. A ver que le vengan enfermedades y problemas, a ver, fíjate si realmente te va a alabar y te va a adorar, ¿no? Y Dios permitió que el diablo hiciera cosas en contra de Job. Y Job, de tener todo, se quedó en la ruina, sin casa, sin familia. Hasta la esposa que tenía, y a veces suceden casos, ¿no? En las relaciones familiares donde a veces el dinero determina tu unidad o separación de alguien. Esta mujer, en vez de estar con él y ponerse de acuerdo con él, dijo, no, maldice a tu Dios y muérete. Imagínate, ¿qué los esposos le gustaría escuchar esa frase de su esposa, ¿no? Que te diga, no, todo te va mal, entonces ya maldice a Dios y muérete de una vez. Pero dice la Biblia que Job era un hombre íntegro. Nunca culpó a Dios, nunca se quejó de Dios, nunca estuvo inconforme. A pesar que la situación fue empeorando, porque él dice que tuvo unas llagas, empezó a estar enfermo en su cuerpo, aún así él seguía siempre fiel a Dios, reconociendo quién era Dios. Era un hombre que creía en Dios plenamente. No es como muchos en este tiempo que creemos en Dios porque de repente nos está dando cosas, porque de repente nos está cuidando, porque de repente nos está dando, no, las finanzas, la salud y X razón. Pero Dios quiere que nosotros realmente creamos en Él. No creamos en lo que Él hace por ti, sino cree en Él. Porque en este mismo evangelio vamos a llegar a un momento cuando Jesús dijo, no, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tenemos a Él, si creemos en Él, vamos a tener la vida que anhelamos en este tiempo. Por eso que Él dijo, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué va a pasar con aquel que crea? Que cree en Jesús. No se pierda. Amados hermanos, Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que perezcas. Dios no quiere que tu vida termine. Dios no quiere que tú simplemente vivas una vida corta, sino que Dios quiere que tú vivas, ¿no? Bien y que no te pierdas. Y con hablar de perder no hablamos básicamente de que, bueno, me perdí en el camino, me distraje, no. Habla acerca de separación eterna de Él. O sea, Dios no quiere que estés separado de Él, Dios quiere que tú vivas con Él.
Es por eso que Dios anhela, amados hermanos, que cada uno de nosotros pueda entender el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Pero la razón que motivó para que Jesús venga a esta tierra es porque Dios te amaba tanto. Dios te ama muchísimo, con una intensidad tan fuerte, que a Dios no tuvo en cuenta dar a su propio Hijo para que muera por ti, a fin de que tú puedas vivir. Dice, para que no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Dios no quiere que te pierdas en el infierno, sino Él quiere que tú puedas tener una vida eterna juntamente con Él. Él quiere que tú puedas vivir eternamente con Él. El amor de Dios te va a llevar a que tú puedas vivir con Él. En medio de cualquier circunstancia, tú tienes que tener esa seguridad, ese gozo, esa alegría de que estás con el Señor. Y el Señor vino a enviar a Jesucristo para que tú, si tú crees en Él, no estés perdido en este mundo, no te vayas, no te desvíes, tu vida no se vaya a otro lugar que no sea la que Dios quiere, sino que puedas tener, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero qué lamentable es cuando este mundo, en vez de acercarse a la vida, ama la perdición, ama el mal, va en busca del pecado, va en busca de toda cosa que sea contraria a Dios. Bueno, estas son, amados hermanos, situaciones que no nos debe de asombrar, porque claramente el Señor decía que en los últimos tiempos la maldad aumentará, el pecado abundará, pero ¿saben qué? La gracia de Dios, el amor de Dios va a estar por encima de ello, va a sobreabundar. ¿Amén? Y eso no, en eso nos gozamos, porque no es para decir, wow, qué miedo me va a dar así, no, sino que el amor de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios, la vida eterna que Dios me da va a permanecer y va a sobreabundar a ese tipo, a esa vida que este mundo quiere imponer. Amén. Pero sin embargo, Dios no quiere que cada uno de nosotros nos quedemos así. Por eso que el evangelista Juan va a explicar a través de lo que Jesús explica acá, cuál es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a este mundo. Amén. No solamente para que te salves, sino para que tú puedas darte cuenta que Él quiere que tú puedas vivir eternamente con Él. En el verso 17, mira lo que dice. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hermanos, Jesús vino ya hace más de 2000 años a esta tierra, pero Él no vino como juez. Él no vino para condenar a la gente. Él vino para salvar a la gente. Por eso dice que Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El plan que Dios tiene para cada uno de nosotros los humanos es que todos seamos salvos, que todos vayamos al arrepentimiento y nos acerquemos a Dios. Ese es el plan de Dios. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos nosotros nos salvemos. Pero ¿qué sucede? Que a veces el hombre no busca a Dios. El hombre anhela vivir o desea vivir en sus placeres, en sus deseos propios, alejado de Dios, contrario a Dios. Porque a veces no entendemos que Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo. ¿Saben qué pasa? Que este mundo piensa que la vida de Dios es una vida mala, que estar con Dios es una vida difícil, que estar con Dios es una vida donde tú eres juzgado por tus acciones. Y la gente dice, no, no me juzgues, no me juzgues, no me condenes. Pero Dios no vino a condenar al mundo. Dios no vino a condenarte por tu pecado. Él vino a salvarte. Él vino a ayudarte. Él vino a rescatarte. Porque sin Él ya estás condenado. Mira lo que sigue diciendo el siguiente verso. El verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado. O sea, Dios pone acá las pautas claras. Él envía a Jesús a esta tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, por eso dice que en el que en Él cree, toda aquella persona que en Él cree, no es condenado. Si tú has creído en Jesús, si tú lo has aceptado en tu vida, de acuerdo a lo que dice Juan 1:14, a todos aquellos que creen en Él, que lo reciben, son hechos hijos de Dios. Y como hijo de Dios, amado hermano, no eres condenado.
No hay ninguna condenación, dice la palabra de Dios, para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que andan conforme, ¿qué? Al Espíritu, no conforme a los placeres y deseos de la carne. Entonces tú tienes que darte cuenta, si yo estoy en Cristo, entonces yo vivo conforme al Espíritu, siendo guiado por el Espíritu. Entonces no hay condenación para aquellos que han creído en Él. Pero ¿qué pasa? Dice, por el que no cree, ¿qué pasa con el que no cree? Ya ha sido condenado. La realidad de este mundo, amados hermanos, es que este mundo está condenado. No es porque Dios te condene, porque Dios no quiere que seas condenado, pero ya está condenado por causa de sus delitos y pecados. Ya está condenado por la naturaleza de pecado que tiene. Está condenado porque simplemente ha decidido vivir lejos de Dios. Amén. Y una persona que vive lejos de Dios, obviamente, está viviendo una vida en oscuridad, una vida en tinieblas, una vida donde la condenación es parte de su vida. Amén. Pero sin embargo, Jesucristo dice, ¿no? Todo aquel que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué es condenado? ¿Por sus pecados? ¿Por qué es condenado? ¿Por sus malas acciones? ¿Por qué es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, todo ser humano que no desea creer en Jesús, todo ser humano que rechaza el nombre de Jesús, todo ser humano que ha decidido vivir de espaldas a Dios, todo ser humano que ha decidido vivir lejos de Dios, todo ser humano que ha decidido ir en contra de Dios, lleva una vida condenada. Y el vivir condenado, ¿saben lo que significa, amados hermanos? Que vas a vivir separado de Dios y tu destino final es el infierno. Pero Dios no quiere que vayas ahí. Nunca Dios quiso que vayamos a ese lugar. Por eso que el plan perfecto de Dios estaba en la persona de Cristo Jesús, el Mesías, el ungido. Aquel que iba a venir a esta tierra con un solo propósito, para que nosotros podamos, dice la palabra de Dios, para que nosotros podamos creer en Él y tener vida eterna. El plan de Dios es que nadie perezca, que nadie perezca. Si usted está aquí presente o está escuchando esta prédica, Dios no ha venido a condenar tu vida. Dios no ha venido a que te vaya mal. Dios ha venido a salvar tu vida. Por eso que envió a Jesús. Fíjate que Dios te ama tanto que Él no quiere que perezcas, sino que Él quiere que tú creas en Jesús. Cree en Jesucristo. Recíbelo en tu corazón. Dale lugar a que Él haga su obra perfecta en ti. Entonces tu vida va a empezar a cambiar de una manera distinta. Amén. Por lo tanto, este pasaje de la Escritura, ya Jesús terminando de hablar con Nicodemo, le está diciendo a Nicodemo, quiero que entiendas algo. En primer lugar, que Dios es amor. Dios ama este mundo. Dios te ama muchísimo, de una manera tan intensa, que Él no quiere que perezcas, sino que tengas vida eterna. Es por eso que Dios le envió a Jesús a esta tierra, para que el ser humano pueda recibir el amor directamente de Dios. Pero este amor, amados hermanos, se recibe por fe, no por tus acciones, no por lo que tú hagas, sino por tu fe en Jesucristo. Tu vida cristiana, amados hermanos, o tu vida diaria debe de reflejar una vida de fe en Cristo Jesús. Porque a medida que yo vivo mi fe en Cristo Jesús, entonces voy a vivir una vida como a Dios le agrada. No como a mí me agrada, no como a la iglesia le agrada, no como al mundo le agrada, sino como a Dios le agrada. Amén. Por lo tanto, la salvación, amados hermanos, es algo que está directamente, ¿no? Dirigido hacia el mundo para que el mundo no siga condenado, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesús. Amén. Pues imagínate como que, ¿cuántos de ustedes han visto de repente la película Titanic? ¿Se acuerdan? Cuando el barco se hundió, mucha gente, muchísima gente quedó en el agua. Ellos estaban condenados a la muerte y muchos de ellos murieron. Pero aquellos que pudieron subir en una balsa, aquellos que pudieron de repente estar a flote agarrándose de un palo o de algo, ellos pudieron salvarse.
Jesús es aquel que viene a salvar tu vida. Tú estabas ahí para morir, condenado a la muerte, pero Jesús viene para salvarte, para rescatarte, para darte esperanza de vida. Tal vez estando en el agua ahí, con ya casi sin energías y fuerzas para sostenerte a flote, ya estabas sin esperanzas, de repente por morir. Pero Jesús llega a tu vida y al llegar a tu vida te trae, ¿no?, esa esperanza que necesitas. Cambia tu manera de pensar y te da vida y vida en abundancia. Amén. Pero qué triste es cuando mucha gente es incrédula y no cree en Jesús. Mucha gente decide no creer en Él. Mucha gente decide vivir una vida contraria a Él. Es como aquellas personas que están en el agua y viene Jesús a salvarlos. Ellos no quieren recibir la salvación. Rechazan la salvación. No tienen esperanza, están ya por morir, pero no quieren recibir la salvación de Dios. Pero Jesús en esta mañana te dice, yo he venido para darte vida y una vida en abundancia. No tienes por qué perecer, por qué vivir lejos de mí, porque yo quiero que tú aprendas a vivir una vida totalmente distinta, ¿no? Cercana a mí. Por lo tanto, cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos una decisión que tomar en nuestro diario vivir. Dios no quiere que el ser humano se perezca o muera, sino Él quiere que cada uno de nosotros pueda vivir una vida diferente. Amén. Acuérdate, Dios ama tanto, te ama tanto, que Él no te ha dejado. Algunos de nosotros como creyentes pensamos que, bueno, al principio sí Dios me amaba tanto, ahora ya como que me ha dejado un poco. No, Él nunca te va a dejar. Él está contigo. Él siempre va a estar contigo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿no? Porque el amor de Dios es inagotable. El amor de Dios no perece, sino que el amor de Dios cada día va creciendo y creciendo. Amén. Acuérdate que Jesucristo vino a esta tierra no para juzgar al mundo, sino para salvar el mundo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, tal vez que nos sentimos un poco juzgados por algo? De repente por algo que no hicimos, o por algo que hicimos pero lo hicimos mal, y nos sentimos juzgados o mal vistos. Pero Jesús no está así frente a ti. Él no está juzgándote que bien te has portado, que bien has cumplido la ley. Él no está juzgándote si realmente has hecho tu devocional o no, te has olvidado, o si has leído tu Biblia o no. Él no está para juzgarte. Él está para ayudarte, para salvarte, para darte vida eterna. La buena pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos siempre es, ¿aceptamos el consejo de Dios o lo rechazamos? ¿Aceptamos ser salvados de esa situación en la cual estamos pasando o simplemente rechazamos a Dios y seguimos con nuestros delitos y pecados? La Biblia dice que aun cuando nosotros estábamos muertos, hermanos, no teníamos opción para vivir. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han pasado por un cementerio y algún muerto se ha levantado, ha sacado su mano o ha dicho algo? No, aquel que ya está muerto, está muerto. Por más que tú vayas a llorar, a gritar, a cantar, lo que sea en una tumba, ya la persona está muerta, no va a reaccionar. Pues la Biblia dice que así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida. Jesús nos dio vida, porque hemos creído en Él. Y esa fe en Él nos ayuda a que nosotros podamos afirmar nuestra vida. Por lo tanto, la buena pregunta para esta mañana es, ¿usted ha creído verdaderamente en Jesús como su Salvador personal? ¿Has creído realmente en Él? Y si aún no has creído en Él, hoy puedes recibir esa vida eterna que viene de parte de Jesús para ti. Pero déjame decirte que al momento que tú recibes a Jesús en tu corazón, tu vida nunca va a ser la misma. Tú no puedes seguir siendo la misma persona. Porque Jesús no vino para condenarte, sino vino para darte vida. Jesús no vino para apuntarte o señalarte o decirte, ¿sabes qué? No calificas para ser parte de mi familia, no. Él está con los brazos abiertos esperando que tú regreses, que tú te arrepientas,
que tú vuelvas al camino, que tú creas en Él, que empieces a vivir una vida juntamente con Él. El Señor ha venido, amados hermanos, a nuestras vidas solamente con un propósito. Él lo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, queda un reto para nosotros como parte de la familia de Dios. Si aún no has aceptado a Jesús, es tu oportunidad de creer en Jesús, de aceptarlo en tu corazón y empezar a vivir una nueva vida. Pero si ya has aceptado a Jesús en tu corazón, tienes un reto para que empieces a vivir tu vida como Dios quiere que la vivas, una vida en abundancia. Y al hablar de abundancia no significa, voy a tener un montón de cosas, un montón de plata, un montón de... No, hablar de abundancia significa vivir una vida plena con Dios. Una vida donde tú eres saciado totalmente de Él. A veces tenemos un mal concepto de que la vida plena es una vida de dinero. Que la vida plena es una vida donde hay lujos, hay carros, casas, hay comida un montón, ropa. Y esa esa es una vida abundante. Esa es una mentira del mundo, del diablo. No es que Dios no quiera proveer para tu vida. No es que Dios te quiera solamente viviendo con pan y agua. O Dios te quiera vivir solamente con sandalias y unas pequeñas, pocas ropas. No. Lo que Dios quiere básicamente es que tú pongas tu mirada en Él. Porque tu Dios va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Ese es el plan perfecto de Dios. Que podamos vivir una vida conforme, ¿no?, a la voluntad y al plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a ver la vida, la iglesia, que después que Jesús partió al cielo, vemos una iglesia que no estaba en busca de posesiones, es más, ellos se desprendían de sus cosas. Era una iglesia que entendió lo que era el amor de Dios a favor de la gente, el amor de Dios por su prójimo, el amor de Dios por llegar a este mensaje de salvación para que ellos puedan creer y puedan salvarse, que dejaron de estar amarrados a sus posesiones materiales. Vendían sus cosas, vendían sus casas y lo daban todo a la iglesia, porque Dios anhelaba que las personas puedan entender que vivir con Dios es muchísimo mejor. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, nos amó Dios tanto para que nosotros no perezcamos, sino para que podamos vivir una vida nueva juntamente con Él. Para eso vino Jesús, para vivir una vida nueva juntamente con Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Señor, tu palabra siempre nos enseña y nos instruye y nos guía a toda la verdad. Señor, qué importante y necesario es para nosotros que entendamos que tú nos amas con una intensidad tan fuerte, Señor, que a veces no nos damos cuenta tanto nos amas. A veces nuestra vida, Señor, no refleja ese amor real que tú tienes para con nosotros. A veces pensamos de que tú no estás a nuestro lado, Señor. A veces pensamos que de repente, por la forma como estamos viviendo, como que tú te has olvidado de nosotros. Pero eso no es verdad, Señor, porque tu amor nunca deja de ser, sino que tu amor cada día va creciendo más y más. Y en esa verdad, Padre, queremos vivir cada día, no solamente para honrarte, Señor, sino para vivir para ti, Señor. Vivir una vida que a ti te agrade, una vida en la cual tú te sientas complacido, una vida en la cual tú digas, sí, este es mi hijo amado, en el cual yo me siento complacido. Y Padre, yo te agradezco porque en Cristo Jesús hemos llegado a ser parte de tu familia. Y tú nos amas, tú nos perdonas, tú nos cuidas, nos proteges y tú nos libras de todo mal, Señor. Gracias te doy, papito lindo, a ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Ayúdanos a vivir en esta vida nueva que tú nos has dado. Ayúdanos a entender que tú viniste a nuestra vida para darnos una vida abundante, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos una vida donde no hay condenación para aquel que esté en Cristo, sino que ahora tú nos demandas a vivir, Señor, una vida que te agrade a ti conforme a tu voluntad, siendo guiados por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.